Capítulo 3.2. Más allá de la dura verdad. Después de lo que vivimos, nos reunimos con esta Matoi y Shion, y vemos a Shion triste por el hecho de que ella es muy dependiente y obliga a otros a hacer cosas, cuestionando si sus acciones son correctas o no. A lo que Matoi responde: tus acciones, siendo buenas o malas, de no habernos guiado hacia ella no lo hubiéramos salvado. Y en consecuencia pues Matoi nunca hubiera conocido a Shion. Y a pesar del sufrimiento, Matoi está agradecida de estar aquí. Por lo tanto, cualquier decisión que tomes, espero que te lleve a la felicidad. Tras escuchar esas palabras, nos eleva los ánimos y nos motiva a tomar una decisión en particular. Acudimos con Patty y T para recopilar información acerca del ataque de los Darkers que hubo en la nave ciudad de Temis. Pero Patty y T comentan que hubo muchas irregularidades en aquel día. La más notoria es que nunca revelaron la lista de bajas de aquel ataque. Tras escuchar esto, nos queda más que claro que algo pasó en aquel día, y tomamos la decisión de viajar al pasado para saber qué fue lo que sucedió. Ya viajando al pasado, nos encontramos con este Xiao, quien llegó en el cuerpo de nuestro support partner. Los support partners son compañeros personalizables, los cuales su propósito es apoyarte en misiones de recolección. El motivo de por qué Xiao está aquí es porque él ya había anticipado que nosotros tomaríamos esta decisión. Y sí, él tiene poseído a nuestra support partner. La razón de por qué volvimos al pasado fue para salvar a Ulk, la novia de Teodoro, quien terminó estrellándose, y ella, por más ayuda que pide, nadie le responde. Repentinamente aparecen Darkers aviarios, Darkers los cuales no vimos en el capítulo 7 de la primera temporada. Y justo cuando estaban a punto de matar a Ulk, llegamos nosotros al rescate. Ulk de inmediato nos reconoce, vemos cómo esquivamos los trancazos de los Darkers. Ulk nos agradece de haberla salvado, pero a ella le urge volver a la misión. A lo que Xiao responde: no puedes, a ti ya te declararon muerta. Mientras Ulk todavía tenía chance, observa la lista y no puede creer lo que ve. Y surge la pregunta: ¿por qué ella tenía que morir? Y aquí, atando cabos, nos queda claro por qué este ataque ocurrió. No solo Ulk tenía que morir para que Teodoro terminara en un estado emocional muy frágil, y así Luther lo pudiera reclutar. También fue para robarse la Clarissa que Sig estaba reparando. Una teoría personal que tengo, no sé si ya había sido mencionada en algún lado antes, es que Luther pudo ser quien se robara la Clarissa durante el ataque, se la dio a Jettenhart, quien consciente o inconscientemente pudo haber trabajado para el lado corrupto de los Arks. Luther, al entregársela, le comenta la verdad acerca de la guerra de hace 40 años contra los Darker. Resumiéndolo, no pudimos matar a Dark Falz, pero sí encerrarlo, y le termina mintiendo a Jettenhart diciéndole que él es el candidato perfecto para limpiar esa mancha de la historia. Y no crean que toda esta trama de los Arks corruptos es algo que se sacaron de la nada. Ya había pistas desde la primera temporada. Para no alargar innecesariamente el video, dejé links de momentos clave en la descripción del video. Ya continuando con la historia, después de haber rescatado esta Ulk, nos determinamos en sacarla de la nave ciudad antes de que alguien la vea. En esta escena vemos como Ulk está perpleja al no poder asimilar el hecho de que los Arks estén corruptos. Tras esto, ella se determina a reformar a los Arks. Vemos como Xiao se echa un reba por ese comentario. Sara llega para recoger a Ulk y con eso damos por cumplida la misión. Capítulo 4. Día de la Insurrección. La historia comienza con esta Shion contándonos de manera metafórica cómo fue que conoció a Luther. Luther, cuando era un mortal, simpatizó con esta Shion. Ella le concede algo de conocimiento, pero Shion se dio cuenta tarde de las verdaderas intenciones de Luther, ya que él estaba usando ese conocimiento para evolucionar y convertirse en un ser a su altura. Aquí Shion reconoce que tiene la culpa por el hecho de que no posee empatía. Ella nunca fue buena para percibir el estado emocional de los demás. Más tarde cachamos a esta Clarice Clays en guardia, debido a que ella no quería ser vista por nadie, ya que a ella le dieron la orden de que se mantuviera en espera. Aquí Sig y Patty y T nos dan el dato de que la Clarissa, el cetro que tiene esta Clarice Clays, es una réplica, que quizás se igualó a la Clarissa original en cuestión de poder, pero no posee el poder único que la original tiene. Continuando con la historia, ya bajo amenaza le decimos a Clarice que no vamos a revelar nada de este encuentro. Ella nos toma la palabra y se tranquiliza. Aquí nos confiesa que el por qué desobedeció órdenes es por el simple hecho de que ella quería salir a tomar aire fresco. Poco después nos encontramos con Huey, el superhéroe, quien andaba frustrado por el hecho de que él, a pesar de que es parte del Consejo de los Seis, Reyes lo trata como un niño.
Aunando a eso, los tres héroes, quienes son los tres más fuertes del Consejo de los Seis, les dieron la orden de permanecer en espera y a Huey no le dieron el dato de por qué. Aquí Huey nos confiesa que uno de los deberes que tiene es ser un modelo a seguir para Clarice Clays, ya que ella, a pesar de ser una miembro del Consejo de los Seis y al mismo tiempo de los tres héroes, al final del día ella no deja de ser una niña. Y el saber que ella anda rondando por ahí es un aliviane para él, ya que ella no obedece ciegamente las órdenes tal como los otros dos héroes. Más tarde nos reunimos con esta Matoi debido a que Shion está a punto de darnos la misión definitiva. Dicha misión consiste en ir en lo más profundo de la nave nodriza, debido a que Luther ya no tarda en accionar su plan, y que el momento de actuar era ahora, y todo lo que hemos hecho verás cómo se relaciona. En lo que vamos de camino vemos como este Luther anda ansioso por conocer a Shion en persona, y así comprenderla por completo. Llegan secuaces de Luther comentándole que ya están todos los preparativos listos, y aquí vemos cómo los secuaces lo estaban apoyando por el simple hecho de que querían volverse fotoners como Luther. Y aquí vemos cómo Luther le da mate a sus secuaces porque ya no los ocupaba, y hace el comentario de que cuando ya estemos juntos ya no necesitaré a estas pestes. Ya llegando a la nave nodriza, Shao se comunica con nosotros por medio de telepatía. Nos da la advertencia de que Luther ya ha puesto en marcha su plan y que debemos apresurarnos. Pero la conversación es interrumpida por una alerta de intrusión en la nave nodriza. En lo que la coordinadora Brillita ve todo el panorama, se da cuenta de que nosotros somos los intrusos y se queda perpleja. Reyes lanza un comunicado de nuestra intrusión, y aquí nos enteramos que cualquiera que pise la nave nodriza sin permiso es considerado un traidor. Los argumentos que Reyes usa para declararnos son nuestros encuentros con una organización externa, es decir, los encuentros que tuvimos con esta Sara, el hackeo de la support partner y nuestro encuentro con la aprendiz, encuentro en el que se suponía que debíamos atacarla de inmediato. Y la persona que nos acompaña, o sea Matoi, nos anduvo espiando desde adentro. A pesar de todas las contribuciones que hemos hecho, somos declarados traidores, y vemos como Reyes activa un programa de control mental llamado el Código Abyss. Vemos como todo mundo es afectado y de inmediato nos dan caza. Después de escuchar esa transmisión, Shao se percata de que Luther todo este tiempo se hizo el que no sabía nada, pero él siempre estuvo al tanto de nuestros movimientos. Matoi comenta que a pesar de todas estas declaraciones de traición, ella no deja de considerar que lo que estamos haciendo es lo correcto, y en friega vamos hacia el interior de la nave nodriza. A lo largo del camino se atraviesan muchos ARGs que tratan de matarnos. Cada que surgían estos enfrentamientos aparecía el código Abyss, y en dicho código nosotros somos el objetivo. Después de tantos enfrentamientos contra otros ARGs, somos interceptados por los instructores, quienes nos miran con decepción al resultar que somos traidores. Podemos ver como todos ellos están bajo los efectos del código Abyss. Y en esta escena además nos enteramos que Matoi fuera de cámara interactuó con ellos. Y por supuesto ella está confundida por el comportamiento que tienen ahorita. Quien también se une a la pelea es esta Fourier, quien la vemos con una determinación de matarnos, cosa que nos extraña por el hecho de que ella siempre ha sido muy pacifista. En fin, procedemos a los trancazos. Ya acabando la batalla, a pesar de la friega que les dimos, ellos todavía andaban determinados con matarnos, todo con tal de cumplir sus órdenes. A lo que Matoi responde, ¿cómo? A pesar de los buenos momentos que pasamos juntos, ¿andan dispuestos a matarnos? Pues entonces esa orden es anormal. Y por razones desconocidas, Matoi anuló el código Abyss. Vemos cómo Fourier y los instructores vuelven a entrar en razón, relatando que fue como despertar de una pesadilla. Excepto Lisa, ella disfrutó de todo el despapalle.
En lo que los Arcs andaban preocupados por matarnos, resulta que los Darkers se colaron, lo que hace que el conflicto ahora se torne en una pelea de 3 facciones. Tras experimentar el código Abyss está claro que algo no está bien entre los Arcs. Fourier y los instructores se quedarían a contener a los Darkers en lo que nosotros avanzamos. Luego vemos a este Luther, quien anduvo observando aquella pelea. Le sorprendió que nosotros anuláramos el código Abyss, pero él no le da importancia. Y aquí Luther hace el siguiente comentario: Arcs y Darkers, les otorgo el placer de matarse mutuamente. Al final, los dos no son más que peones en mis planes. Después de pelear contra Arcs y Darkers, nos encontramos con esta María, quien ya nos estaba esperando. Mató y se alarma porque cree que es una enemiga más, pero nosotros mantenemos la calma porque ya sabíamos que ella es una aliada. Pero de quien no sabíamos quién estaría de nuestro lado era este Huey, que como vieron llegó haciendo una entrada al más puro estilo de los Super Sentai. Otra persona que se nos une a la causa es esta Echo, quien tras enterarse de que nosotros fuimos declarados traidores, ella supo que algo no estaba bien y se esforzó por alcanzarnos. María se queda sorprendida al darse cuenta que Echo es inmune al código Abyss. En cuanto a qué la motivó a venir hasta aquí, fue por el simple hecho de que ella hizo lo que Zeno haría. Conforme vamos avanzando somos interceptados por los 3 héroes. María no anda sorprendida ya que ella esperaba esa respuesta. Los 3 héroes son Regias, Clarice Clays y Kazra. Vemos como todo el mundo está impactado por los bandos que cada quien escogió. En esta escena también nos enteramos que María y Regia son hermanos. En cuanto a los ideales de los dos bandos, déjenme les explico. Por un lado, Regias defiende el sistema debido a que cuando acabó la guerra de hace 40 años contra los Darkers, los Arcs estuvieron al borde del colapso y él simplemente no quiere volver a vivir eso. Y por el lado de María, el sistema siempre ha estado podrido, y Luther es el principal factor de eso. Así es, damas y caballeros, se armó la Civil War aquí. Me tuve que saltar la primera parte de la pelea porque simplemente duraba muy poquito. Aquí vemos cómo esta María trata de hacer que Regias entre en razón. Le dejan claro que él nunca pudo superar la pérdida de Alma, una amiga que los dos tuvieron en el pasado. Kazra, sin usar todo su potencial, le dio una paliza a esta Echo y le pregunta por qué es una Hunter si tiene más aptitud para ser una maga. Pero esta Echo simplemente no tiene razones para rendirse y no duda atacar a Kazra. Y como vieron, sin mucho esfuerzo la vuelve a tumbar. Ya estando a punto de rematarla, repentinamente es salvada. ¿Y por quién? Se estarán preguntando. Nada más y nada menos que por este Zeno, quien no solo volvió a ser un Ranger, sino también ahora él es un miembro del Consejo de los 6. En palabras de Regias, nadie había sido digno de tomar el 4.º puesto en mucho tiempo. Luego de que la damisela en apuros fue rescatada, no duda en darle una cachetada a Zeno por no haber dicho nada en todo el tiempo en el que estuvo desaparecido. Pero Zeno tuvo que permanecer escondido por todo este conflicto que está sucediendo en este momento. Después de más drama irrelevante, ahora sí procedemos a los trancazos. En lo que nos andábamos dando los trancazos, esta Kuna con su faceta de idol y esa voz que tanto me disgusta, revela toda la información que habíamos encontrado en los documentos que estaban en el lecho marino, y después de mostrar todos los documentos ella anula el código Abyss, dando el mensaje de que tienen que razonar por su cuenta, cuestionarse por qué suceden las cosas. Tras haber revelado toda esa información, Luther lanza un comunicado comentando abiertamente que los Arcs ya cumplieron su propósito y que aparte nos mandaba un regalo. Y ese regalo eran clones dispuestas a matarnos. Clones de Clarice Clays, para ser más específicos. Obviamente la original se queda perpleja con lo que está viendo, pero Luther por mamón le comenta que ella también es una clon. Para ser más específicos, la única que salió bien. Y las demás clones son los intentos fallidos. Este Huey, por el bien de Clarice, termina noqueándola.
y termina preguntándole a Reyes, ¿esto es el sistema que tanto defiendes? Al final el Consejo de los Seis se queda para contener al ejército de clones en lo que nosotros vamos a las profundidades de la nave nodriza. Ya adentrándonos en las profundidades escuchamos esta Xion comunicándose con nosotros. En esta escena ella nos cuenta su origen. Toda la vida empieza en el océano y ella no es una excepción. Nos revela que ella es la conciencia de un planeta hecho enteramente de agua. Y por razones que ella desconoce, siempre ha poseído los secretos del universo y la capacidad de ver 1001 posibilidades, por lo que ella simplemente se limitaba a observar el universo, ver cómo prosiguen las cosas y nada más. Eventualmente ella fue descubierta por los Photoners y el aspecto que ella tiene es de la científica que la descubrió. Cuando ella se mostró ante ellos con la apariencia de aquella científica, los Photoners se burlaron de ella, pero ella simplemente no comprendía el porqué. Al llevarse bien con ellos, ella le pidió a los Photoners que construyeran una gigantesca nave que la envolviera, y esa nave es la nave nodriza. Pero con el pasar del tiempo ella se dio cuenta de que fue un error el haber interactuado con ellos, ya que los Photoners usaron todo su conocimiento para fines egoístas. E incluso en estos momentos ella se la pasa cuestionándose por qué se mostró ante los Photoners, viendo su omnisciencia como una maldición. A lo que Matoi le responde que por más extraordinaria que seas, al final del día eres igual que nosotros. Te sentías sola y anhelabas tener compañía. Xion responde, ¿soledad? Con que esa era la emoción que sentía todo este tiempo. Matoi se percató de eso ya que antes de que la rescatáramos, ella anhelaba ser encontrada. Y de no ser por nuestro personaje y Xion, eso jamás habría pasado. Vemos como Xion repentinamente desaparece, por lo que es señal de que ya el tiempo se está acabando. Ya estando cerca del centro de la nave nodriza nos encontramos a Teodoro, quien está dispuesto a apoyar a Luther con tal de revivir a su novia Hulk. Nosotros tratamos de razonar con él aclarándole que él no es más que un títere de Luther, pero él se niega a escuchar. A él no le importa que el mundo se vaya a acabar, él solo anhela revivir a su novia. Y al ver que no hay manera de razonar con él, no nos queda de otra más que recurrir a los trancazos. Emergency Code Q. Ya pasando la pelea, a pesar de la paliza que le dimos, él no estaba dispuesto a rendirse. Y en el momento más afortunado aparece Hulk para hacerlo entrar en razón. Pero este Teodoro llega a creer que Hulk es una fantasma, un truco de nuestra parte. A pesar de que Hulk quedaba herida en cada intento de acercarse a Teodoro, persistió hasta que logra abrazarlo y dejarle en claro que es real. En esta escena Teodoro se disculpa por la discusión que tuvo antes de la supuesta muerte que había tenido Hulk originalmente. Y esta Hulk se disculpa debido a que tras todo el despapalle que ha habido, comprende el porqué de los miedos de Teodoro. Luego resulta que Sara estaba escoltando a esta Hulk, pero antes de regañarla los dos se desmayan por cansancio. Ya habiendo pasado este último drama, Sara deja en claro que la puerta hacia el centro de la nave nodriza está cerrada y el único modo de abrirla es por medio de Matoi. Luego escuchamos la voz de esta Xion aclarando que la llave es un objeto que siempre le ha pertenecido a Matoi, un objeto por el que tanto luchamos para recuperar. Matoi logra recordar que ese objeto es la Clarissa, el cetro que reconstruimos en la primera temporada. Dicho cetro todo este tiempo fue de ella. Al llegar al centro de la nave nodriza vemos como este Luther ahí anda contemplando a Xion como todo un pervertido. Luther al confrontarnos ve a esta Matoi y se sorprende de que ella porte la Clarissa original, comprendiendo que esta fue otra jugada más de Xion. Matoi responde con el típico diálogo de que la dejemos ir, a lo que Luther responde: ¿dejarla ir? Se nota que ustedes no están viendo todo el panorama aquí. Xion no solo es la conciencia de un planeta, ella es el puente hacia el Akashic Record.
El Akashic Record es un plano existencial en el que todo posible presente, todo posible pasado y todo posible futuro convergen, siendo esta la razón de por qué Shion porta los secretos del universo, objetivo el cual Luther siempre tuvo. Al tratar de detener a Luther, él nos somete con poderes de gravedad. Luther, al ya considerarse victorioso, desecha a los Arcs apagando los soportes vitales de las naves ciudades y sobrecalienta los reactores. Luther absorbe a Shion, ganando así la omnisciencia, pudiendo sentir de jalón cómo le llegaba tanta información. A pesar de que Luther ya se dio de victorioso, nosotros no nos rendíamos, y antes de que Luther nos diera mate, Shion la detiene. Luther comprende que todo lo que está pasando ahorita, ella lo planificó desde un principio. En lo que Shion contiene a Luther, anula la sumisión gravitatoria. Shion deja en claro que el motivo de todo este viaje es para matarla. Solo así le quitaríamos de manera definitiva la oportunidad a Luther de volverse omnipotente. Luther protesta al no comprender cómo puede abandonar tan sorprendente don, a lo que Shion responde: es simple, Luther. El no saber qué es lo que va a pasar es lo que vuelve la vida interesante. Después de saltarnos una pelea aburrida, terminamos matando a esta Shion. Luther no comprende por qué hicimos eso si ella era invaluable para el universo. En lo que estuvimos peleando vemos cómo surge una nueva nave nodriza, nave la cual es Shao. Mientras todo pasó, Shion pasó escondida los permisos administrativos a él, y Shao, muy triste, termina respondiendo: descansa en paz, hermana mía. Ya en esta escena vemos cómo Luther se empieza a comportar de una forma muy extraña, pudiendo notar cómo le surgió de la nada una rabia y por medio de poderes oscuros se empieza a desquitar con nosotros. Shao se llega a percatar que Luther está mutando y muestra señales de energía parecidas a las de un Dark Falz. Luther estuvo a punto de rematarnos, pero somos salvados por esta Akuna la espía, y además llegó este seno para ayudarnos. Luther, en lo que termina de mutar, termina diciendo cosas raras como: ya no necesito del inútil de Luther, ahora me muestro como el derrotado de Luther. Y de aquí procedemos a los trancazos con una transformación a la que yo en lo personal apodo como el falso ángel, por obvias razones. Emergency Code Gear. 調和波動士消失次回はっ資産完了プレゼントはっ関数期間調和波動士消失次回波動方程式展開ビッグクランチプロジェクト終わりは各示された資産完了プレゼント調和波動士消失次回波動方程式展開関数期間調和波動士消失次回Completed. Después de haber pasado ese combate, vemos como Luther anda como si nada, debido a que él todavía se está acostumbrando a sus nuevos poderes. Luther hace el comentario que esa última pelea fue regocijante y tuvo una epifanía. Si no puedo obtener la omnipotencia, entonces me volveré omnipotente, asimilando todo a mi paso. Zeno se percata de que Luther está acumulando energía muy parecido a lo que hizo Elder cuando se liberó, y que debíamos retirarnos, pero Luther no nos la iba a dejar fácil.
Luther deja de acumular energía debido a que los Photoners, seres que residían en Xion, lo empiezan a detener. A lo que Luther les pregunta, ¿qué están haciendo si yo soy uno de ustedes? Vemos a esta Xion aparecer, pero es solo energía residual de ella, siendo aprovechada por los Photoners para contener a Luther y además para pasar un último mensaje. Ese último mensaje es: sigan avanzando, pensando hacia el futuro, no volteen hacia atrás. Y con ese mensaje, Xion se despide de Matoi y nuestro personaje hacia un futuro incierto. Luego de eso lanzamos un contraataque contra Luther en la antigua nave nodriza, empezando por derrotar a varios búhos apóstol que son sus heraldos, hasta enfrentar directamente a Dark False Luther. Un comentario que quisiera hacer con este jefe es que en su momento él fue todo un desafío. En la descripción del video les dejo una pelea más detallada por si la quieren ver. Dicho esto, continuamos. Después de esa pelea vemos como este Luther anda todo chamuscado después de aquella paliza que le dimos. Es confrontado por este Regias por todo el despapalle que pasó en este capítulo. Luther, al ver el estado de ánimo de Regias, se da cuenta de que él siempre supo que era un Dark False infiltrado. Él fingió que no sabía nada debido a que los Arcs estaban en un estado muy delicado, pero tras ver las consecuencias se da cuenta de que esa decisión fue mala, y se arrepiente de que Alma haya muerto en vano. A lo que Luther responde: ¿Alma? Ah, la primera Clarice Clay. Por supuesto, apóyame y yo a cambio la revivo. Pero este Regias ya no iba a creer más en las mentiras de Luther y libera todo el poder de su arma, la Yokohate. Arma la cual puede cortar hasta el alma. Y aquí lo vemos cojear, pero no lo culpen. Él es un abuelito. Y hace el siguiente comentario: Alma, espero que con este acto de redención por fin puedas descansar en paz. Recibe el apoyo de esta María, dando a entender que los dos ya hicieron las paces, y sin que nadie se diera cuenta cuando llegaron, Double ahí andaba pateando el cadáver de Luther, y aquí vemos cómo se empiezan a burlar de él. Patético, patético, tenías la victoria en el alcance de tu mano y lo dejaste ir, replica la hermana. Inútil, inútil, ¿cómo pudiste perderlo todo así nomás?, replica el hermano. Y entonces proceden a comérselo. Todos ahí ven con cara de asco lo que está pasando, y apenas terminaron sacaron más clones de Luther. Tras una breve pelea, a María le queda claro que no estamos en posición para pelear contra Double y nos retiramos. Habiendo pasado eso, luego vemos cómo esta Clarice Clay termina con una crisis existencial al saber que ella es una clon. Y ahí anda nuestro personaje y Huey persiguiéndola antes de que cometa una locura. Hablando de clones, en esta escena nos enteramos que Kasra también es un clon de un ex compañero que Regias y María tuvieron en el pasado, pero debido a que él era muy renegado, Luther terminó poseyéndolo y destruyó su voluntad. En esta escena además nos enteramos que los Photoners eran una raza de seres etéreos, y al igual que un Dark False tenían la necesidad de estar poseyendo cuerpos para subsistir. Con este tipo de orígenes no me sorprendería que Kasra se hiciera de todo para fundar su propia identidad. Ya para finalizar el capítulo, Xiao y Hulk discuten si hacer o no públicos los documentos secretos de Luther. Desde la perspectiva de Xiao sí, ya que tenemos que saber de dónde vinimos para saber hacia dónde vamos. Entre esos documentos secretos pues habla del origen de los Arcs, que ellos eran clones manipulados genéticamente para poder blandir los fotones, creados por los Photoners con el propósito de estar peleando contra los Darkers, debido a que en el pasado ellos sacrificaron sus poderes para encerrar a la oscuridad profunda. ¿Y qué tan mala es ella?, pregunta Hulk. A lo que Xiao le responde simple: ella es la madre de los Dark Falses. Mientras ella viva, nuestro conflicto contra los Darkers perdurará hasta el fin de los tiempos. Y ya con esto despido el video. Hijo, eso que no recordaba que este capítulo era exageradamente largo. Espero que les haya gustado.
comenten y compártanlo si gustan. Y con esto se despide su servidor Silo. Espero que tengan un buen día.